Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Temas muy importantes que hemos estado estudiando durante este trimestre y de aquí hasta fin de año, que ya no estamos tan lejos, muy bien. Pero en esta semana que ya comenzamos tenemos un tema muy importante que venimos desarrollando que lleva por título Hasta que la muerte nos separe. Un tema muy importante de actualidad, pues hoy día muchos matrimonios tienen estas dificultades, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Antes de continuar con lo que la Biblia nos dice, quiero que recordemos el texto que estamos aprendiendo. Vamos a nuestras Biblias para leer nuestro texto de Mateo, capítulo 19, verso número 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Con este pensamiento, quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por el descanso que nos ha dado, por la luz de este día. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos en el estudio de su palabra, que podamos comprender las cosas que hemos de estudiar y que su buen espíritu nos pueda iluminar y pueda grabar en las palabras que hemos de entender. Guárdenos ahora, denos sus buenos ángeles también, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Un pacto con Dios. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es la visión de Dios sobre el divorcio? Indicando que la unidad familiar completa es una parte importante del plan de Dios. Esto es, ¿cómo considera Dios el divorcio? Y no estamos en contra de las personas que se divorcien, pero ¿cómo ve, cuál es la perspectiva de Dios en relación al divorcio, en relación al plan de la salvación? Muy bien, vamos a tratar de entender esto y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos explica sobre este asunto. Y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 2, verso número 16. El Eterno, Dios de Israel, dice que Él aborrece el divorcio porque el que se divorcia cubre su vestido de violencia, dice el Eterno, Todopoderoso. Por lo tanto, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. La palabra de Dios nos dice y nos especifica entonces que Dios, desde el punto de vista de Dios, Dios aborrece el divorcio, lo detesta, no le gusta. ¿Por qué? Porque el divorcio tiene que ver con asuntos de deslealtad. Muy bien. Entonces, esa deslealtad violenta la unidad familiar, violenta la pareja. Muy bien. Esa es la razón la visión de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que nos explica la pluma inspirada sobre este asunto. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en los lugares celestiales en la página 204. El amor divino que emana de Cristo nunca destruye el amor humano, sino que lo abarca, refinado y purificado. Por él, el amor humano es elevado y ennoblecido. El amor humano nunca puede llevar su precioso fruto hasta que sea unido con la naturaleza divina y ejercitado a crecer hacia el cielo. Jesús quiere ver matrimonios felices, hogares felices. El calor de la verdadera amistad y el amor que une los corazones del esposo y la esposa es un goce anticipado del cielo. Muy bien, esto es, por eso que a Dios no le parece correcto el divorcio. En el divorcio hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Una persona puede divorciarse y decir, bueno, me divorcio, pero la otra parte, la contraparte, queda sufriendo. Los hijos quedan sufriendo. Muy bien, el amor del padre se tiene que compartir con alguien más,
El amor de la madre se tiene que compartir con alguien más. Muy bien. Los corazones quedan totalmente divididos. La única manifestación correcta de ese amor es cuando nos unimos a Jesús y cuando nosotros queremos crecer en ese amor unidos a Jesús hacia el cielo. Es lo que en el cielo se experimentará, tendrá que experimentarse en el hogar. Pero en los divorcios no ocurre esto. Muy bien, hay parejas que se divorcian, uno habla mal del otro y el otro habla a su hijo, a su hija mal del otro. Estas cosas producen mucho dolor. Entonces Dios no ve que sea correcto el divorcio. Muy bien, vamos a continuar y entonces vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo afecta a la persona la promesa legal en el matrimonio de constituir una unidad familiar incluso después del divorcio? ¿Y a quién incluye esa promesa además de la pareja? Esto es, cuando una persona legalmente se casa con alguien más, ¿cómo afecta esto no apenas a la persona, sino a quién más afecta? Y cómo esa unidad queda afectada también aún después del divorcio. ¿Cómo esto funciona? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos explique, porque muchas personas dicen, bueno, me caso, me divorcio, me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos lo que nos dice el libro de Malaquías, capítulo 2, y allí vamos a leer los versos 13 hasta el verso número 15. Y ahí leemos de esta manera. Miren cómo dice. Hasta hacéis eso de cubrir el altar del Señor con lágrimas. Lloráis y clamáis porque Él no acepta más con agrado la ofrenda de vuestras manos. Preguntáis por qué. Porque el Eterno es testigo entre ti y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. Dios no los hizo uno, en carne y en espíritu los dos son de Él. ¿Y por qué uno? Porque Él procuraba descendientes piadosos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seréis desleales con la esposa de vuestra juventud. La palabra de Dios nos dice que Dios nos tiene por responsable, aun que la persona es divorciado. Muy bien, porque hicimos una promesa para con Dios, porque nosotros, Dios nos califica como desleales con la esposa de tu juventud, no con la más reciente o con la número no sé cuál, sino con la esposa de tu juventud, porque Dios deseaba descendientes piadosos. Muy bien, tiene que ver con la unidad familiar esto. Muchas personas entran en un ciclo de dificultades y después los hijos continúan con ese ciclo y los hijos continúan con ese ciclo. Hemos de parar esos ciclos que no están correctos. Pues la palabra de Dios es muy específica en este asunto. Dios no desea que la persona se vuelva desleal con la pareja de su juventud. Muy bien. Ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 16 y verso 17. Miren lo que dice. Te librará de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. La Biblia nos habla de este asunto, muy importante. Recuerda, no es un pacto apenas con tu pareja, no es un pacto frente a las autoridades, pero es un pacto con Dios. Esto es
Dios quiere librarnos de esta situación, de las personas que se olvidan del pacto que han hecho con Dios. No quiere que entremos en esas situaciones. Muy bien. Entonces es muy importante que aunque uno pueda disolver lo que quiera, hay un pacto que se hace con Dios. Y ahora, ¿cómo disolver ese pacto? Dios no cambia las cosas. Dios es Dios siempre. ¿Nos damos cuenta? Entonces es muy importante cómo afecta a la persona cuando hace un pacto con su pareja y después se divorcia. ¿Cómo afecta eso? Bueno, la Biblia dice que no desea a Dios que pase esto, pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El Ministerio de Curación en la página 275 nos explica: el vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinada a ser una bendición para la humanidad y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. Muy bien, esto es el plan de Dios al idear la familia, la pareja, el matrimonio, era que fuera una bendición. Hoy día muchas personas contraen matrimonio, luego lo abandonan, luego contraen otro y ahí va quedando muchas dificultades. Muy bien. Y en esas dificultades Dios no desea que entremos. ¿Nos damos cuenta? Son cosas que tenemos que considerar. Por eso que cuando una persona se va a casar tiene que considerar muy bien, sabiendo cuál será su responsabilidad y si podrá sobrellevar las dificultades que conlleva un matrimonio. Porque muchas veces a la primera dificultad las personas dicen, sabes que esto no funciona y se divorcian. Pero Dios no desea que eso ocurra. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo es posible que de repente los judíos afirmaran creer a los profetas? Esto es, los judíos no habían creído muchas cosas, de hecho no habían obedecido, y Jesús les había dicho muchas veces que pues leyeran los profetas para que vean que ahí hablaba acerca de él. Y ellos no creían esas cosas, pero ahora de repente cambiaron su postura y dicen, ahora creemos. Vamos a ver qué es lo que nos dice, porque ellos entraron en esa situación. Veamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en el libro de Mateo, capítulo 19, en el verso número 7. Mira cómo dice. Le dijeron entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? Esto es, a las preguntas de Jesús sobre el caso de divorcio, ellos dicen, bueno, nosotros creemos mucho en Moisés, porque Moisés dijo que vamos a hacer así y somos bien obedientes. Muy bien, entonces le preguntan, ¿por qué Moisés entonces mandó a hacer esto? De repente cambiaron. Ellos no querían escuchar las cosas de los profetas, no querían escuchar las cosas de la ley, hacían otras cosas totalmente diferentes. Pero en este punto decían, bueno, aquí queremos obedecer. Ahora haznos válido esta carta de divorcio, porque Moisés dijo que así debe ser. Moisés dijo otras tantas cosas. Moisés habló acerca de Jesús y ellos no aceptaron a Jesús. Pero en este respecto ellos querían. Ahora, ¿cómo es que ocurrió esto? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada para entender. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El deseo de todas las gentes en la página 230 nos explica así. Los fariseos habían aseverado que la enseñanza de Cristo se oponía a la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Pero la orden que dio al leproso limpiado de presentar una ofrenda según la ley probaba que esa acusación era falsa. Era suficiente testimonio para todos los que estuviesen dispuestos a ser convencidos. Esto es, Jesús era acusado por los fariseos de no seguir la ley, no seguir los profetas. Pero Jesús había actuado en conformidad con la ley y con los profetas. Muy bien. Hoy día es una práctica común decir estas mismas cosas por algunos y sin embargo Jesús cumplió las cosas como debía, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mira cómo está escrito aquí. Dice a todas las gentes, página 425. La reverencia que ellos, esto es el grupo de fariseos y escribas, manifestaban, ocultaba una profunda maquinación para arruinar a Jesús.
querían valerse de esta oportunidad para asegurar su condena, pensando que cualquiera que fuese la decisión hecha por él, hallarían ocasión para acusarle. Esto es, siempre estaban buscando una forma de acusar a Jesús. Y ahora dijeron, ahora si Jesús nos responde cualquier cosa, vamos a mostrar que Jesús no está de acuerdo con la ley de Moisés. Muy bien, ellos decían que iban a encontrar una forma de acusarle. Muy bien, Jesús estaba diciendo que no se separe, pero ellos decían, bueno, Moisés mandó separar. Ahora vamos a ver qué más ocurrió. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 227. Una de dos. O Dios enseña a su iglesia, reprende sus malas acciones y refuerza su fe, o no hace nada de eso. O esta obra es de Dios o no lo es. Dios no entra en componendas con Satanás. Mi tarea durante los últimos 30 años lleva el sello de Dios o del enemigo. En este asunto no hay medias tintas. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del demonio. Muy bien. Entonces, igual como en aquel tiempo tenían cartas, tenían cosas como la que dijeron los fariseos, tenemos una carta que se dijo, se le dé carta de divorcio, la despide, se la entrega en la mano y la manda a la casa de su padre. Esa era la carta de divorcio. Los fariseos de repente se volvieron celosos en ese punto y le manifestaron a Jesús estas cosas. En la actualidad también, mediante los testimonios, hay cartas que parecieran decir una cosa que no está allí. Esto es, no digo que no lo diga, pero también dicen, bueno, aquí están los testimonios y vamos a ver que Elena White escribió que o sus testimonios son de Dios o no lo son, porque no se va a entrar en una unión entre lo bueno y lo malo, no es correcto. Vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 227. Al alinearse contra los siervos de Dios, está trabajando para Dios o para el maligno. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué sello lleva su obra? Valdrá la pena mirar con espíritu crítico el resultado de su conducta. Esto es, ¿cuál es el resultado de las personas que desean abogar por estas situaciones en el aspecto del matrimonio, del divorcio? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado de su obra? ¿Qué se ha manifestado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ese es el asunto que tenemos nosotros que entender. Muy bien. Muchas personas dicen, bueno, es que yo entiendo así, ahora voy a seguir lo que está aquí. Muy bien, pero ¿cuál es el resultado de su obra? ¿Cuál es la forma de actuar? ¿Hacia dónde nos ha llevado? Es una cosa que tenemos que considerar. Pero recuerda, los fariseos siempre estaban buscando alguna cosa para entrampar a Jesús. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos pueda bendecir, pueda ayudarnos en todo y pueda guardarnos de todo mal. Bendiga a las personas que nos ven, bendiga a aquellas personas que pasan dificultades. Usted conoce todas las cosas y según su misericordia y bondad, queremos pedir que usted pueda ayudar a cada uno que esté en diferentes situaciones y dificultades. Pedimos que su buen espíritu esté sobre cada uno y sobre nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.